En Periodista Digital continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a personajes que han tenido responsabilidades en medios de la comunicación. Hoy tenemos que agradecer la presencia de don Miguel Durán, que ha cumplido su palabra porque nos comprometimos con una segunda parte y aquí le tenemos otra vez. Muchas gracias por venir, don Miguel. No, muchísimas gracias a vosotros por contar con un humilde servidor. Yo, en realidad, pues como te decía en la ocasión anterior, cuando pica el gusanillo de los medios de comunicación te inocula ya un veneno, entre comillas, del que no te puedes desprender en toda la vida. Y sigo vinculado a ellos, desde luego no en la misma medida ni circunstancias que lo estuve en mi época de director general de la ONCE, pero aquí sigo y además en la convicción de que, habiendo cambiado tanto la fisonomía de los medios de comunicación como ha cambiado, siguen siendo un elemento absolutamente imprescindible para la preservación de los usos democráticos. La otra vez nos dio tiempo a hablar mucho de los periódicos, hablamos del caso del Independiente y del Diario de Barcelona, y también un poco de Telecinco, pero nos dejamos la asignatura de la radio, la asignatura que hoy quería abordar con usted, y también un poco el por qué la ONCE, siendo lo que tenía en medios de la comunicación, renunció a todo ello. Pero vamos a ir por partes para situar a los internautas que quizá no conozcan los detalles, para que a finales de los años 80 la ONCE, en aquel momento en el que usted era director general, pues estaba presente en muchas empresas. He visto que hasta estaba en bancos, estaba en el BBV o estuvo a punto de estar en aquella fusión del Banesto y del Central. He leído que estaba en construcciones y contratas con los Albertos, estaba en Repsol. O sea, que tenía un importante, que no sé si mantienen ese nivel de reparto. No, que va, todo eso por desgracia desapareció al poco de irme yo, porque lo que inspiraba esa participación empresarial de la ONCE era esencialmente un espíritu de innovación y de apertura hacia el exterior, de involucración en los ámbitos empresariales a todos los niveles, con la intención de, además de conseguir rentabilidad económica, propiciar la incrustación de personas ciegas y discapacitadas en general en esas empresas, en cualquier tipo de empresas. Nosotros, yo lo que sostuve en mi época y convencí al resto de compañeros es que si nosotros queríamos que las empresas colocasen personas discapacitadas, personas ciegas, también teníamos que involucrarnos en el capital, en el accionariado de esas empresas. Esto surgió porque no quiero atribuirme yo todos los méritos, ni muchísimo menos, sino ser honesto con la verdad y con la historia. Surgió de una conversación, una cena que yo tuve con la cúpula de la COE allá por el año 80 y finales del 87, principios del 88. O sea, el señor Cuevas. Señor Cuevas, sí. Entonces recuerdo que fue una cena muy, muy, muy agradable en un comedorcito privado que teníamos nosotros en la cuarta planta de nuestra sede en la calle Prado 24. Y el bueno de José María, cuando yo le hablaba de la necesidad de que desde la COE se hiciera todo lo posible para fomentar en las empresas la incorporación de personas ciegas y discapacitadas, pues él me dijo, hombre, está bien y lo vamos a hacer y podemos hacer un convenio y eso, pero ya que vosotros gozáis de fama de gente con posibles, de gente con dinero, ¿por qué no pensáis también en involucraros vosotros, en insertaros también dentro del tejido empresarial? A mí me pareció una reflexión muy interesante, además muy lógica, muy oportuna. Cierto es que nosotros estábamos ganando dinero, muchísimo dinero, porque acertábamos en todas las reformas del cupón que hacíamos. Y el único límite que teníamos era que las inversiones nos las tenía que autorizar el gobierno en una comisión mixta. Y entonces pues yo me las ingenié para, aprovechando una inversión en la que algunos departamentos del gobierno tenían mucho interés, la inversión en sí misma era también interesante, de no la hubiera hecho,
pues establecer una especie de cabeza de puente, si vale la expresión un poco bélica, para decir, bueno, si ustedes me consienten esta inversión que les interesa a ustedes, será porque nos consideran a la ONCE ya suficientemente mayores de edad como para acometer otras. Este planteamiento fue irrebatible y a partir de ahí pues es cuando ya empezamos a diversificar realmente nuestro dinero. Teníamos en aquel momento 75.000 millones de pesetas, ¿eh? Que hoy día 75.000 millones pues no es gran cosa. Quiero decir que, vamos, cualquiera no, pero hay mucha gente que tiene pues 12 millones y medio de euros. Pero en aquel tiempo era muchísimo dinero, mucho. Y lo que hizo es que los socios de la ONCE se volcaron en el diciembre del año 89, hubo elecciones, sí, y su lista tuvo el 97%, 114 consejeros, sí, de un total de 117, o sea, que sí, tanto los socios de la ONCE... No, todo el mundo avaló aquello. Es verdad que en aquellas elecciones el grupo de oposición, con la intención de deslegitimarnos, se retiró. Porque si no, el resultado no habría sido un resultado tan a la búlgara, ni mucho menos. Habríamos ganado por mayoría suficiente, pero no de forma tan abultada. Lo cual además luego, pero esto ya son interioridades de la ONCE, se demostró que no fue del todo bueno. Es decir, yo creo que el aparato del partido interno de la ONCE al que yo pertenecía se inició un proceso muy endogámico y eso acabó primero con mi trayectoria dentro de la ONCE y después con la propia democracia en el seno de la institución. Luego insistir un poco por ese lado, pero para ir un poco cronológicamente, en el año 90 se hace el gran salto a la radio. Inicialmente Onda Cero es visto como un cambio de nombre de la Rato y luego acaba convirtiéndose en una cosa bastante grande. Pero ¿cómo fue el comienzo? Creo que el primer profesional era Luis de Benito, un poco el que pilotó al principio el proyecto. ¿Cómo? Sí, en realidad, bueno, el nacimiento de Onda Cero hay poca gente que lo haya escrito como realmente se produjo. Y algunos me han dicho, bueno, pero escríbelo tú. Yo realmente eso de hacer mis memorias no es una cosa que me atraiga, al menos por el momento. Quizá porque tendría que explicar cosas con... Vamos, a mí no me gustaría hacer unas memorias insinceras, si vale la expresión. A mí me gustaría hacer unas memorias, si tuviera que hacerlas, muy veraces. Y eso comportaría, pues, decir cosas muy crudas y muy descarnadas sobre gente que todavía vive y sobre gente, fundamentalmente, y eso es más, para mí más disuasorio, sobre gente que ya ha muerto y que por tanto no tendría oportunidad de contestarme a mí. Pero la cadena Onda Cero es el resultado precisamente de ese proceso que yo describía antes, ¿no? de la diversificación económica de la ONCE. Y sobre todo de una convicción profunda que teníamos todos de que, a ver, si los ciegos somos radiófilos, porque lo somos, al punto que en el colegio, en el internado de la ONCE donde yo estaba cuando éramos jovencitos, teníamos 15 o 16 años, acuñamos un dicho que decía: no hay parto sin dolor ni ciego sin transistor. Y bueno, llevados de esa convicción y de que al final, ante la radio, ciegos y videntes somos absolutamente iguales, porque el mensaje es el mismo para todos y la percepción pues es la que cada cual pueda sacar, decidimos meternos en una operación de constitución de una cadena. En esa operación, bueno, pues había en el año 89 se promulgó, en paralelo al concurso de las televisiones privadas, todavía las competencias eran, en gran parte de las comunidades autónomas, eran del gobierno central. Se promulgó para el día 28 de junio del 89 un concurso en el que se adjudicaban bastantes emisoras de radio. Nosotros presentamos distintas posturas ante ese concurso e incluso el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pepe Barrionuevo,
a través del subsecretario del Ministerio, José Luis Martín Palacín, nos invitó a que, puesto que había muchas emisoras alegales que estaban nucleadas alrededor de la Asociación de Radios Independientes, la ARI, si nosotros de alguna manera aglutinábamos esas emisoras, podían ser legalizadas en ese concurso. Bueno, yo sinceramente me lo creí y empezamos a comprar emisoras de esa asociación, en la convicción de que el Ministerio, que tenía interés en legalizar esas emisoras, pues atendería en el concurso ese legítimo interés nuestro y ese esfuerzo que nosotros hacíamos para que esas emisoras no se perdieran. Pero resultó que, como casi siempre ocurre en muchos concursos, no digo que en todos, pero en algunos por lo menos, pues aquel concurso estaba muy pilotado por la calle Ferraz. La calle Ferraz es, como mucha gente sabe, la sede central del Partido Socialista Obrero Español. A mí, por eso te decía antes que escribir mis memorias lo que pasa es que hace que genere nuestro interés en las mismas, por cómo lo está comentando. Sí, pero lo que pasa es que yo, ves, ahora, por ejemplo, tengo que explicar cosas que pueden molestar a alguien, pero... Bueno, pero ya que ha empezado, por lo menos este tema de las licencias no me lo puede parar. No te lo voy a parar. No. Entonces, bueno, pues los que estábamos en la pomada, desde los obispos en la COPE hasta Eugenio Galdón en la SER, pasando... Blas Herrero creo que también estaba... Sí, el bueno de Blas estaba, pero no estaba todavía mucho. Aún no. No estaba mucho. Entonces, todo el mundo pasó por la calle Ferraz y en particular por el despacho de don Guillermo Galeote, persona a la que luego, por otra parte, yo pues tuve alguna relación con él y recuerdo como buena gente y un tipo entrañable. Pero en aquel momento miembro destacado de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. ¿Por qué pasábamos por allí? Y repito que nadie de los que yo he nombrado y algunos otros que no, pero que puedo nombrar, vamos, que no hay ningún problema, todos pasamos por allí a ver qué se cocía en la sala de máquinas del Partido Socialista, que al fin y al cabo era, pese a que todo parecía que formalmente apuntaba a que era el Ministerio quien adjudicaba, pero todos sabíamos que al final también la opinión del partido contaba mucho. A mí desde el partido se me hizo una proposición que no consideré honesta, que consistía en que si nosotros nos metíamos en un pool de accionistas con el 16%, ese grupo de accionistas tendría adjudicación de emisoras. Esto es lo que se nos dijo. Yo realmente se lo expliqué a mis compañeros en la ONCE. Eso lo propuso el señor Galeote. Bueno, digamos que el señor Galeote me transmitió que él conocía que había un grupo. Y que si se sumaba... Hombre, la ONCE era interesante para cualquiera en aquel momento, entre otras cosas, porque la ONCE tenía un nivel de capitalización, de capital disponible muy importante. Yo se lo expliqué a mis compañeros y les dije que a mí no me parecía bueno para la institución, ni para nosotros, ni para nuestro proyecto, ir a un concurso de alguna manera teledirigido. Me equivoqué, porque no obtuvimos sino 3 adjudicaciones. De las más de 60 que presentamos, nos dieron solamente 3. Y en efecto, aquel grupo de accionistas... ¿Quién encabezaba ese grupo? Bueno, había diferentes personas. Luego acabó siendo lo que se llamó Radio Blanca. Blas Herrero. Claro. Bueno, continúe, perdón, que le interrumpiera. Sí. Bueno, pues resultó ser el más beneficiado por las adjudicaciones de ese concurso. Esto es historia. Yo la explico desde mi perspectiva, pero... son datos contrastables. Bueno, nosotros habíamos creído de buena fe que el Ministerio haría buena aquella promesa de que si nosotros nos apuntábamos a la legalización de las emisoras de la ARI, pues el Ministerio correspondería a nuestro esfuerzo, pero vimos que no. Y como es inútil actuar, por regla general también,
contra las adjudicaciones administrativas, porque es dar coces contra el aguijón, pues nosotros dijimos, lo que el gobierno no nos da, el mercado nos venderá. Y nos pusimos a comprar más frecuencias de radio. Y empezamos a comprar en el mercado tranquilamente. Y el 6 de octubre del mismo año, del año 89, pues me llamó el profesor Muñoz Machado, que entonces era abogado nuestro, y me dijo que don José Mario Armero quería reunirse conmigo acompañando a don Ramón Rato padre. Bueno, la finalidad era sondear la posibilidad de que nosotros nos asociásemos con la cadena Rato. Empezaron esas negociaciones. Yo debo decir que tengo un recuerdo muy entrañable también del bueno de don Ramón. También luego pude compartir buenos momentos con su hijo, con Ramón Rato, hijo, y alguno menos pues, con el propio Rodrigo. He leído que en algún sitio se publicó que en medios que quizá el pacto aquel era a cambio de que los Rato hubieran entrado en Telecinco, que luego nunca entraron. No, nunca existió. Eso, la gente también escribe de oídas, ¿eh? Y los músicos de oídos, alguno puede destacar un poco, pero no suelen ser buenos. Es decir, los buenos músicos son los que han estudiado solfeo y han adquirido buena maestría en el instrumento, ¿no? Y los que escriben de oídas, pues muchas veces se inventan cosas. La familia Rato jamás nos pidió a nosotros, nunca formó parte de la negociación una especie de cambio de cromos, entre otras cosas porque el accionariado de Telecinco era un accionariado en aquel momento muy convulso y a mí no se me hubiera ocurrido meterles en ese fregado. Bueno, el caso fue que tras arduas negociaciones se llegó a un primer pacto con don Ramón Rato que no agradó a la familia, a sus hijos, digamos que porque consideraron que era excesivamente ventajoso para la ONCE, y ese pacto inicial pues lo revisamos en una negociación ya un poco más larga, porque ese pacto se firmó el día 23 de noviembre, es decir, al cabo de mes y medio de iniciarse las conversaciones, y luego la negociación con Ramón Rato hijo duró hasta marzo del año 1990, y ahí ya sí que concluimos un pacto mediante el cual pues nosotros nos hacíamos con 63 emisoras de la cadena Rato, la práctica totalidad, ellos se reservaron alguna, más un paquete accionarial que tenían del periódico El Independiente, de Uniprex, bueno, eso por un precio de 5.000 millones de pesetas. A partir de ahí, pues fiché a Tomás Martín Blanco como director general de la cadena, un buen profesional. De la SER. De la SER, venía de la SER, había sido todo en la SER. Y después, pues, un poco para jefe de informativos, pero también chico para todos, un tipo extraordinario. Yo he tenido suerte de relacionarme con gente muy, muy buena, que era precisamente Luis de Benito. De manera que, juntamente con las emisoras que nosotros habíamos comprado de FM, más las que compramos de la cadena Rato, y después, curiosamente, las de Radio Blanca, las que en principio no nos dieron, luego se unieron a nosotros por una circunstancia muy concreta, y es que como no tenían dinero para ponerlas en marcha y expiraba el plazo de año y medio y se podía extinguir la concesión, pues todas las demás principales cadenas de radio jugaron un poco como esos porteros de fútbol que ven un disparo desde lejos y piensan que la pelota va afuera y se quedan quietos, hacen la estatua, pero la pelota se les cuela por la escuadra. Y entonces, tanto la SER como la COPE, en fin, Antena 3, que en ese momento era una radio muy fuerte. También los de Antena 3 pasaron por Ferraz, aunque lo nieguen. Pues todos jugaron a que, como el plazo estaba a punto de expirar, las concesiones de Radio Blanca se extinguirían.
Pero en ese momento, pues yo negocié con aquellos señores que si se asociaban a nosotros por un periodo de casi un decenio, pues nosotros poníamos el capital y la infraestructura para poner en marcha las emisoras de manera que nadie pudiera extinguir las concesiones. Y en un plazo récord de 1 mes y medio, pues pusimos 1.000 millones de pesetas y pusimos en pie aquellas 60 concesiones. Y ya con el nombre de Onda Cero Radio. Sí, el nombre de Onda Cero Radio lo habíamos instituido a principios de la primavera del año 90. Y ya te estoy hablando aquí de diciembre del 90 y enero del 91. Y entonces, pues nada, ya teníamos prácticamente unas 180 emisoras. Y a partir de ahí, pues, bueno, todo el mundo empezó a decir denuestos contra nosotros, porque que si el dinero de la ONCE, que si qué hacíamos con el dinero de la ONCE, que si no era legítimo. Pero bueno, nosotros cabalgábamos mientras otros pues hacían lo que podían. Y no estoy llamando perro a nadie, simplemente digo que cabalgábamos nosotros. Y bueno, y luego ya pues vino otro órdago que yo eché, que fue la contratación de Luis del Olmo. Julio del año 91, que es efectivamente el gran salto de Onda Cero. Se lo quitan, entre comillas, a la cadena COPE. Y es una circunstancia muy extraña. Uno, el que se vaya a la COPE. Y dos, que creo que Luis del Olmo tenía un pleito con Blas Herrero, que era el vicepresidente de Onda Cero. Con lo cual era una situación muy original, si me permite. Sí, pero para eso están los amigables componedores, y el papel un poco de árbitro de aquel conflicto pues me tocó a mí. Y creo que lo resolví pues razonablemente bien. Es decir, le expliqué a Blas las bondades de que Luis viniera a nuestra cadena. Blas acabó convencido del asunto. Le expliqué a Luis la conveniencia de retirar los pleitos que tenía contra Blas. Y Luis también lo entendió. Luis para nosotros fue una persona pues muy importante en aquel momento. Pegó un tirón importantísimo. Y también Julia. ¿Fue en aquella temporada cuando se... Sí, Julia vino con nosotros en septiembre del 91. Yo tengo, que Dios me la conserve, tengo buena memoria para las fechas. Y sí, vinieron ellos y, en fin, teníamos a Goma Espuma también. Era una cadena muy joven, pero con muchas ganas. Los profesionales... Julián La Onda llegó a ser líder, que en ese momento ganara... Sí. Era muy importante. Ganarle las tardes a Antena 3 era muy, muy, muy importante. Bueno, pues ahí anduvimos. Lógicamente, pues cuando uno negocia siempre se deja cosas en la negociación. Pero yo me alegro mucho de haber contribuido a aquel pacto de caballeros entre Luis del Olmo y Blas Herrero. Y se mostraron en la COPE, creo que entonces no me acuerdo el nombre del presidente, ese que editorial, José Andrés Hernández. Y luego me sale el nombre. ¿Se enfadaron por aquella operación, porque les quitara, entre comillas, a Luis del Olmo? Yo creo que no pudieron, porque primero que ellos estaban digamos, en no muy buena relación con Luis. Y claro, cuando tú a alguien importante no le tratas bien, pues corres el riesgo de perderlo, ¿no? Y la verdad es que, como digo, a mí me gusta explicar las cosas con todo rigor, aunque luego algunos las quieran seguir desconociendo. A mí quien me advirtió de aquella precaria relación entre Luis del Olmo y la COPE fue otro buen amigo, ahora ya jubilado, pero que era un excelente periodista, lo sigue siendo, Fernando Rodríguez Madero, que entonces era colaborador directo de Luis. Que luego sería del CAC, si no me equivoco. Y luego ha sido miembro del CAC, del Consejo de Medios Audiovisuales de Cataluña. Y bueno, pues Fernando me dijo, oye, que sepas que la COPE no está tratando muy bien a Luis y que esto no anda bien. Quizá tienes ahí una oportunidad. Y sí, yo ni corto ni perezoso, pues me fui a hablar con Luis, empecé a tirarle los tejos y no le debí desagradar cuando finalmente el día 2 de julio, día de mi cumpleaños, en que yo cumplía precisamente 36 años,
pues firmamos el convenio mediante el cual pues él suscribía, se vinculaba a nuestra cadena durante 5 años. Se habló de que era un contrato supermillonario, de que nosotros tirábamos el dinero y no sé qué. Bueno, para decir las cifras como son, sí es verdad que a Luis se le pagaban 600 millones de pesetas al año. Pero también es cierto que Luis corría con todos los gastos, absolutamente con todos los gastos de producción de su programa. De manera que era una especie de forfait, una especie de pacto grande, y lo que también la gente quiso ignorar es que Luis aportaba aproximadamente 5 veces más de esa cantidad en recaudación publicitaria. Otro profesional que también se habló mucho, y no una vez, sino se publicó centenares de veces, que iba a fichar por Onda Cero y al final nunca fichó, es José María García. O sea, ya en el año 90, cuando empieza Onda Cero y Pedro Pablo Parrado sí. sale de la Rato, él ya dice, esto es porque hay un pacto con José María García, que es amigo de Miguel Durán y va a entrar. Y luego cuando sale de Antena 3, por aquello que ya hemos hablado ya aquí mucho, del cambio accionarial en Antena 3, estoy aquí el señor Conde, también se habla que es evidente que va a fichar, que ya tiene poco menos que el contrato firmado para entrar en Onda Cero. Al final, José María García nunca entró en Onda Cero. Bueno, sí entró, pero ya en Telefónica, pero en esa etapa me refiero. Bueno, es rigurosamente cierto que yo quería traerme para deportes a José María García, a nuestra cadena. José María García nunca quiso escuchar mis propuestas, ni yo tampoco se las formulé, porque sabía la vinculación que él tenía con Manolo Martín Ferrán y con Antonio Herrero, con Luis, en fin, con toda la gente, con el núcleo duro, podemos decir, de Antena 3. Pero cuando aquello devino ya imposible por lo que ocurrió a partir de que Antena 3, de que el Conde de Godó salió de Antena 3 y esta pues fue a manos de Antonio Sensi y de Mario Conde, y se produjo el desgajamiento de las emisoras de radio que pasaron a la órbita del grupo Prisa, pues entonces yo sí, le dije, José María, ahora no me puedes decir que es que sigues vinculado a Manolo, porque Manolo no puede seguir manteniendo nada. Y entonces me dijo que vale, que empezáramos a hablar. Él luego ha explicado que él quería traer a Antonio Herrero. Claro, y dice que la 11 vetó a Onda Cero de la mañana, ¿no? Que una orden de arriba, no sé si a 11 del gobierno, impidió aquello. No, lo cierto es que yo le dije que, por supuesto, que Antonio por la mañana no podía venir, porque la mañana la tenía Luis del Olmo. Entonces, aquello era imposible, de toda imposibilidad. Pero yo le dije a José María que podíamos buscar alternativas para que Antonio tuviera cabida en la cadena. Es decir, nosotros no teníamos un programa que nos hiciera el peso por la tarde-noche, y eso podía haber sido un encaje. Bueno, yo en aquel momento ya había empezado a florecer en mi entorno pues toda la semilla de la envidia y de los celos que mi gente interna me tenía a mí, ¿no? Por ese exceso de notoriedad que yo tenía. Y entonces, bueno, pues ahí ya el peso político, digamos, de las decisiones de la ONCE se había derivado hacia el Consejo General, hacia el presidente formal, Arroyo, y el presidente de facto, que era Mario Loreto Sanz Robles. Ellos encarnaban entonces ya una comunicación de la que yo no formaba siempre parte con el gobierno, y yo propuse la contratación de José María García, y que si Antonio Herrero era una condición, a mí me parecía perfectamente encajable en el esquema de Onda Cero. Y yo llegué a negociar con José María García. Teníamos entonces de consejero delegado en el grupo de comunicación al bueno de Fernando Ónega, y Fernando y yo negociamos con José María García. El último intento se produjo el 27 de agosto del año 92,
a punto ya de empezar las Paralimpiadas. Negociamos con él y él pues nos dijo que se lo pensaría y tal, pero antes de que se lo pensara yo recibí una llamada de Arroyo diciéndome que le había llegado pues de la ministra de Asuntos Sociales que sería malo que nosotros cambiásemos la parrilla de una manera tan radical. Cuando yo tenía, y lo tengo que decir así de claro, cuando yo tenía, digamos, peso suficiente o peso importante en la institución, yo no recibía nunca presiones de esa naturaleza. Las otras presiones que se produjeron ya cuando me estoy refiriendo a este periodo en el que 92, sí, en el que mi peso ya no digamos que mi moneda está bastante devaluada dentro de la ONCE por esas luchas internas y esas envidias y celos a los que me he referido, pues entonces ya si se produjeron esas presiones y cómo se produjeron, yo lo único que sé es que a mí sí que se me indicó que no era posible la contratación de José María García. Entonces yo pues procuré suavizarlo lo más que pude, porque tampoco se trataba de, en aquel momento, ha pasado ya 20 años y ahora se pueden explicar estas cosas y no creo que nadie pues venga a rasgarse las vestiduras. Esto ocurrió así y así lo cuento. Pues, hubo un segundo movimiento interesante, más secundario, que es cuando desembarca el núcleo de Antena 3 en la cadena COPE, que es donde van a parar. Salen los que están en la COPE en ese momento, porque eso hacia la mañana Sí. el señor González Ferrari con Sí, Antonio sí. Jiménez y hacia la Sí. tarde Manuel Antonio Rico. Sí. Y son un poco, salvo Jiménez que se queda en COPE, el resto son rescatados por Onda Cero precisamente. Sí, claro. Sí. En eso, pues, bueno, los trasvases entre profesionales, tú ya sabes que es moneda habitual, ¿no? Esto ocurre. Manuel Antonio era un hombre que a mí también, es que yo con Manuel Antonio he tenido siempre una excelente relación. Con Javier González Ferrari, pues la tuve poco intensa y poco tiempo, porque además yo ya estaba de salida, por así decirlo, tanto en la ONCE como en el grupo de medios de comunicación de la ONCE. Y luego, pues, Javier González Ferrari se me ha quejado en alguna ocasión de que yo le presté poco apoyo ahí. A lo mejor es por eso, por lo que luego, cuando he intentado yo tener alguna digamos, alguna capacidad de expresión en Onda Cero, curiosamente, a pesar de haber sido de ser la cadena que yo fundé, nunca se me ha dado el más mínimo margen, ¿no? Pero estas cosas ocurren. O sea, que han dicho algún acero, usted ha querido intervenir para aclararlo y no le han dejado... No solamente para aclarar, sino incluso para intervenir en relación con cosas de la ONCE, y yo he sido expresamente vetado en Onda Cero. Ya, atención, siendo uno de los fundadores. Ampliemos un poco el tema de su salida, ya he aludido varias veces a ella. Me cuesta entender, si en el año 92, diciembre, hay una especie de elecciones en la ONCE y usted vuelve a ser reelegido con el 82%, 109 frente a 17 de la oposición, que era Asociación Demócrata o algo así, llega septiembre del 93 y sale de director general. Esto es relativamente sencillo de explicar y espero que de entender. Yo estaba ya bastante quemado por esas envidias y esos celos internos, porque además al final, cuando uno ha vivido muy intensamente un periodo y se ha desgastado en él y se han hecho cosas, muchas cosas, las más positivas, pero también se han tenido algunos resbalones, por regla general la gente tiende a que las cosas positivas sean del conjunto y las negativas sean de uno solo, se le imputen al que más suena, ¿no? Y yo no me quejo de eso, porque es verdad que también en sentido contrario a mí se me han atribuido más méritos de los que yo en realidad he tenido, pero para no enrollarme, lo que quiero decir es que yo estaba ya en ese periodo digamos, de salida, de cansancio. Estaba harto de esos apuñalamientos internos, porque yo no he convivido nunca bien con las guerras, y mucho menos si son fratricidas, que son las peores.
Y entonces, pues yo realmente planteé a quien ya mandaba casi de forma omnímoda en la ONCE, que era Mario Loreto Sanz, planteé que yo me quería marchar. Además, tenía alguna que otra oferta interesante fuera de la ONCE, que es donde después yo realmente ganaba algún dinerillo, ¿no? Y bueno, pues Mario me convenció de que no, seguramente porque Mario Loreto Sanz pensaba que si yo me iba en aquel momento, el propio grupo podía verse un poco resentido. Es decir, que la oposición podía aprovechar para hacerle daño al grupo hablando de que yo mismo me había ido, etcétera. Me llama la atención, pero ver por esas fechas, año 93, una entrevista en Diario 16 del señor Santiago Galván, que ocupó un cargo directivo después, criticándole. Usted todavía ocupaba un cargo era presidente de Telecinco y creo que era responsable internacional en la ONCE. Dice algo así como: en la etapa de Durán hubo demasiada concentración de poder. Claro. No es habitual que acabe de irse un mandatario y el equipo sucesor haga juicios críticos públicos contra los antecesores, o no es muy habitual al menos. No, no es que sea muy habitual, es peculiar. Yo creo que es una cobardía, porque, por ejemplo, esa persona, en mi época, digamos, buena, nunca se habría atrevido a hacer ese tipo de crítica, ¿no? Pero ya se sabe que a morito muerto, lanzada presta, ¿no? La gente con el que está de salida o está caído, pues suele ensañarse. Nunca ha habido tanta concentración de poder en la ONCE como la que se ha producido cuando yo me marché, es decir, después de mí. Pero bueno, eso sería más largo de explicar. Lo que sucedió es que a mí se me convenció para que me presentase a aquellas elecciones. Evidentemente era mi nombre el que más seguía sonando y el que más votos podía atraer. De hecho, ha seguido sonando mucho más que todos los demás, aunque haya pasado el tiempo. Y yo, pues, por aquello de decir, bueno, vamos a presentarnos, yo me presenté con la sana intención de decir, bueno, vale, sigo, pero en lugar de la Dirección General de la ONCE, me quedo en la presidencia del grupo de empresas, que era un grupo potente. Y ese fue el pacto. Lo que pasa es que después se me convenció, yo creo que en una jugada estratégica de futuro, para que yo siguiera asumiendo la Dirección General de la ONCE, pero poniéndome alrededor un campo de minas y gente que tenía como misión hacerme la gestión imposible. Y eso se materializó en que al cabo de 9 meses de la tercera toma de posesión, en un embarazo verdaderamente embarazoso, pues hubo un parto que no podía ser de otra manera, que fue mi salida de la ONCE en septiembre del año 93. Aunque usted todavía sigue siendo presidente de Telecinco durante unos años más. Seguí siendo presidente de Telecinco, primero por lealtad de Berlusconi, y pese a que mi gente de la ONCE intentó convencerle de que también me quitara de la presidencia de Telecinco. Pero claro, como los de la ONCE también habían tomado la decisión de desinvertir, de irse de Telecinco, Berlusconi confió más en mí. No tenía, por otra parte, socios españoles que sustituyeran a la ONCE a la vista, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo seguí 3 años más. Hasta que llegan Correo los vascos. Hasta que llegó el grupo Correo, luego Vocento. Y me sustituyó Alejandro Echevarría, Alecho Echevarría. ¿Y qué opina de que la ONCE decidiera renunciar a todo aquello? No me refiero solo a Telecinco, hablo también de Onda Cero, en el año 99. Yo creo que, bueno, fue una demostración de falta de visión de futuro. Pienso que en realidad ellos no querían seguir la senda que yo había marcado en mi época. Pienso también que influyó sin duda todo el deterioro que se produjo por la mala llevanza que hicimos del tema del Independiente. Y digo hicimos porque yo, aunque no compartía la forma de enfocar lo que tenía el resto de mis compañeros en la crisis, pues me hago corresponsable porque yo debí plantarme ahí.
Debí plantarme en el 91 y decir, chicos, si hemos apostado por esto hay que sacarlo adelante. Pero en realidad la gente se acojonó y yo ya fui perdiendo fuelle. Pienso que todo esto influyó y es como si los medios de comunicación, de ser la vedette de la ONCE, se convirtieran un poco en la leprosería de digamos que de querer todos ser amigos de la ONCE, cuando tiene su propio periódico, entonces ya es el enemigo a batir. Bueno, es que en el momento en que nosotros asumimos la cabecera del Independiente, teníamos el Independiente, Onda Cero, Telecinco, Servimedia, el periódico del Guadalete, el Diario de Barcelona. Teníamos un potencial muy importante y teníamos además a un Berlusconi que estaba dispuesto en principio a invertir en el periódico y que se retiró de esa intención cuando vio que aquí caían chuzos de punta. Porque, claro, nos cogió mucho. Bueno, el país, el Grupo Prisa, entró en una beligerancia. He visto algún editorial evitar las sospechas, donde decían que era un monopolio con fondos públicos. Sí, y además el Grupo Prisa orquestó una campaña atroz, feroz. Yo además me las tuve con el bueno de Jesús de Polanco, que Dios tenga en su gloria, porque bueno, ellos verdaderamente vieron fracasar al presidente del Grupo Anaya, que quería constituir su grupo propio para emular a Jesús de Polanco. Y el bueno de Sánchez Ruy Pérez, yo creo que tenía polanquitis, por así decirlo, pero nosotros no teníamos polanquitis, y Jesús sí que se dio cuenta de que nosotros éramos un competidor formidable. Igual que se dio cuenta pues Pedro J. Y todos los demás. Entonces, bueno, en aquel momento en Madrid coexistían 8 cabeceras. Estaba El País, ABC, El Mundo, el Ya, Diario 16, claro, Diario 16. También fue muy duro contra usted. También, todo el mundo. Todo el mundo era duro. Pero luego, por ejemplo, Juan Tomás nos quería vender una frecuencia de radio que no... Juan Tomás de Sala. El de Diario 16, sí. Sí, que no le funcionaba. Es decir, todo el mundo decía pestes de nosotros, pero a todo el mundo le gustaba nuestro dinero. Hay 2 temas antes de terminar que quería abordar. Uno es la intereconomía, que se lo dejo para el final, y otro es una cosa que, aunque al final quedó, que tengo entendido, absuelto de toda sospecha, también ocupó portadas y titulares con los célebres paseillos a la Audiencia Nacional, que ya, digamos, son una especie de sello que queda de por vida. He llegado a leer que los fiscales, que para ponerles nombre eran los señores Castresana y Jiménez de Villarejo, que hace poco reapareció en la actualidad como un fiel defensor del juez Garzón, llegaban a pedir penas de prisión contra usted, contra Muñoz Machado y contra el señor Medrano, por unas tramas. No sé qué tenemos, si lo eligen quién era, porque entiendo que alguien tendría que presentar una demanda contra ustedes para que los fiscales llegan a pedir eso. No, fue la propia Fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción la que abrió Sí, la Fiscalía Anticorrupción recibe una especie de comunicación de la Fiscalía, de Mani Pulite, de Italia, que investigaban a Berlusconi. Y entonces le dicen ahí que podría haber ocurrido, no lo aseguran, que Berlusconi se hubiera pasado del famoso 25% del límite accionarial. Que se habían pasado todas las cadenas en la historia, ¿no? Absolutamente todas. Vamos, en aquel momento el conde de Godó... Tenía el 52%, creo. No, tenía sindicados el 71,52%. Bastante lejos del 25%. Sí, bastante lejos del 25%. Pero bueno... Y Canal Plus era de Prisa, acabó siendo de... Vamos, absolutamente. Quiero decir que en ese sentido, cuando una ley pone límites que son absurdos, está condenada a que todo el mundo la burle. Es decir, todo el mundo va a transgredirla, porque no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, pues Mani Pulite mandó una especie de oficio aquí a la Fiscalía, y estos, que tenían muchas ganas de llevarse a la boca un buen pleito, y sobre todo si podían cornear a Berlusconi, pues se juntaron ahí sujetos tales como Villarejo y Garzón y Castresana, y empezaron una investigación general. Y claro, de ahí además, y atrayendo la competencia de forma espúrea a través del famoso pleito aquel, el procedimiento aquel de la amnistía fiscal, en donde nosotros no estábamos, por cierto, ninguna de nuestras sociedades estaba,
pero como le pidieron a la agencia tributaria que aportase también los expedientes de Publiespaña y de Telecinco. Y a partir de ahí luego Garzón, para burlar el procedimiento con la complicidad de Villarejo y de Castresana, pues sobreseyó todo lo relativo a la amnistía, pero se quedó con los expedientes de nuestras sociedades. Porque ya sabía que, bueno, sabía porque eran cómplices ellos, que se estaba montando todo el expediente de Telecinco. Y fue luego ya Castresana, dependiente de Jiménez Villarejo, quien puso la querella justo 2 días antes de que pudiera aducirse después el plazo de prescripción, y nos acusó de casi de haber matado a Viriato. Y bueno, pues a partir de ahí se orquestó una especie de farsa procesal. He visto más que durante el tiempo en el que duró aquel tema hubo muchos artículos que ya se dijeron. Tengo aquí, por ejemplo, aquí uno de Antonio Burgos en El Mundo, donde Sí. más o menos decía que media Extremadura era suya y que con las Sí. fincas, las ovejitas de Carmen Sevilla podían pastorear. En la de Sí. fincas que tenía usted repartida Son gracietas de hombres que al fin y al cabo, Antonio, yo lo lamento eso mucho porque Antonio me había conocido a mí, habíamos compartido muchos programas en Telecinco, tenía razones para saber cuál era mi verdadera condición humana, pero antes de escribir eso ni siquiera se le ocurrió levantar el teléfono y decir, oye Miguel, chico, aquí dicen cosas muy feas de ti, coño, explícame un poco de qué va esto, ¿no? No se le ocurrió. Antonio sí que levantó el teléfono en distintas ocasiones en que necesitó favores míos, y yo se los hice. Pero bueno, la vida es así, o alguna gente es así. Y ahí, en aquella historia del caso Telecinco, que pudo poner en riesgo hasta la propia estabilidad de la cadena, porque era todo su antiguo accionariado pasando por los pasillos de la Audiencia Nacional. Bueno, es que lo que se pretendía precisamente era echar de España a Berlusconi y poner en riesgo la cadena, no solamente para echar a Berlusconi, sino para que, troceada o no troceada, es decir, o desprovista de gente que la sostuviera, pudiera caer a precio de saldo en manos, por ejemplo, ¿por qué no?, del Grupo Prisa, cuyo expediente se había archivado gracias a los buenos oficios, se dice, de Garzón. Lo dice el propio juez Liaño, es el que tiene la versión de que... Sí. Pero a mí Javier Gómez de Liaño me ha explicado eso, y yo, pues como es muy coincidente con lo que a mí me pasó, con los manejos turbios del juez estrella de la Audiencia Nacional, pues me lo creo. Y entonces, curiosamente, todo aquel tema de Sogecable se sobreseyó porque el juez Garzón hizo de las suyas. Parece que bien alimentado por un broker periodista exiliado en Estados Unidos, Antonio Navalón. Y bueno, pues nada, nosotros pasamos ese calvario porque... O hasta juicio oral, ¿no? Ya lo creo, y durante 6 meses. Y se nos pusieron de manifiesto todas las... Vamos, yo creo que si nos ponen boca abajo no nos sale nada de los bolsillos. Pero tardó tanto porque el juez Garzón, con toda la mala leche y con toda la ilegitimidad que confiere el cargo a una persona que no sabe usarlo o que no lo hace legalmente, cajoneó todo el procedimiento durante varios años a ver si Berlusconi perdía la inmunidad y podía empitonarlo. Por eso duró el caso Telecinco hasta tanto 2007, tiempo, creo. hasta 2007. Por eso nos chupamos un decenio de calvario, y por eso, pues uno, por más que haya sido absuelto, pues siempre habrá gente con mala leche que diga, bueno, sí, pero tú estuviste ahí. Claro, sí, ya lo creo que estuve ahí, porque eres titular eres primera página, primera portada, eres portada en medios de comunicación, en telediarios, no sé qué, cuando te están acusando y cuando dicen de ti lo peor, pero luego cuando te absuelven eres a lo sumo un rinconcito de nada en una página par de las últimas del periódico, ¿no? Pues el último tema que quería tratar con usted, a pesar de que dice que está muy quemado en medios de comunicación, el caso es que el año 97, cuando Julio Ariza es responsable, creo, de un programa en Radio Intereconomía y decide a partir de eso crear un grupo Intereconomía,
y usted se une a aquel proyecto. Que en su momento iba a ser muy pequeñito, entiendo, año 97, 98, era la radio básicamente lo que habría en aquel momento. Sí, solamente una frecuencia modulada de la Inter, de Radio Intercontinental. Julio es un hombre que, claro, como ha triunfado y además de forma espectacular, pues también tiene muchos enemigos. Pues Julio es un hombre que en su día fue diputado autonómico por el Partido Popular. Es un hombre que decía las verdades del barquero en el Parlamento de Cataluña y además las decía en castellano, las decía en español, cosa que ponía de los nervios a los nacionalistas y a los independentistas. Pero también es verdad que Julio Ariza fue el único diputado catalán que pidió, por ejemplo, que en el puente aéreo en Madrid, pues igual que se decía la locución típica de las llamadas al embarque y demás, en español y en inglés también se dijera en catalán. Es decir, que Julio lo que demostraba no era que él fuera catalanófobo o que no quisiera el uso de la lengua catalana, sino el bilingüismo. Que quería bilingüismo, como lo ha pretendido siempre y como lo pretendemos otros. Y Julio, en aquella desdichada y desacertada operación que hizo el presidente Aznar cediendo a las presiones de Pujol para decapitar a Alejo Vidal Quadras, pues yo creo que Julio se hartó de ese politiqueo de baja talla que Aznar protagonizó y decidió marcharse. Decidió marcharse de Cataluña, decidió que él no podía más y que Madrid pues era una sociedad a su criterio más abierta. Y acometió algo tremendamente duro, porque Julio no es padre de familia corta, Julio es padre de 6 hijos y tuvo la valentía de trasladarse aquí y de emprender una nueva vida partiendo de cero, con toda su familia, con hijos pequeños. El que más edad podía tener en aquel momento, pues a lo mejor tenía escasamente 12 años. Bueno, y tuvo la habilidad de darse cuenta de que había poca oferta de la radiofunción en el plano económico. Y alquiló la frecuencia, la FM de Intercontinental, y decidió poner en marcha un grupo de comunicación y, bueno, con un capital de 100 millones de pesetas, de los cuales yo puse 5. ¿Usted le sondeó, el señor Ariza? ¿Tengo esta idea, una SEO? ¿Fue usted el...? No. Él me informó de su idea y yo era amigo, y soy amigo, y seré amigo siempre de Julio Ariza. Yo creía en él profundamente y además me apetecía apoyarle y le apoyé modestamente y luego ya mi apoyo no le ha hecho falta. Y al contrario, a mí yo debo decir que la inversión que yo hice, que pensaba que era tremendamente complicada, pues a mí me ha resultado extraordinariamente rentable. Es decir, Julio la ha multiplicado por 20. Los inversores de aquel tiempo hemos salido ganando con Julio mucho. Y bueno, y es un milagro lo que Julio ha hecho, pues a base de tesón, y además en unas condiciones en las que hay gente que dice, no, como era del PP. No. Este señor, precisamente por haber pertenecido a la línea o digamos al entorno de un defenestrado como era Alejo Vidal Quadras, precisamente por eso, en los gobiernos de Aznar no tuvo jamás la más mínima cancha. Y eso hay que decirlo con toda claridad, porque hay gente que dice, no, ha progresado porque le han hecho favores. La sombra. Mentira, Mentira, eso los que lo conocemos de cerca lo sabemos. Al contrario, el gobierno Aznar pilotó operaciones que luego se demostraron absolutamente absurdas o mal hechas, como fue la de Telefónica, Villalonga. Y a la gente que podríamos decir ideológicamente próxima, en este caso a Intereconomía, ni agua.
Es decir, ni publicidad institucional, ni cosa que se le parezca. Y hablando, la gente que consulte Periodista Digital, seguro que es gente muy bien enseñada y sabe cómo funcionan los medios de comunicación. Y ya para terminar, ya que ha mencionado a los gobiernos, a modo de conclusión, usted que se le ha vinculado en el pasado con la izquierda, luego se ha dicho que era el amigo de Alfonso Guerra, ahora se dirá que es de extrema derecha por esta intereconomía. ¿Qué imagen tiene de intervencionismo de los políticos? Usted ha conocido tanto el gobierno de Felipe González en primera fila, el gobierno de Aznar, esto que estábamos comentando ahora, o el gobierno de Zapatero después. Si tuviera que hablar del intervencionismo, ¿cuál fue peor? ¿Qué comparación haría ahí? Bueno, yo los intervencionismos actuales los conozco menos. Es decir, conozco pues lo que leo en los medios de comunicación y alguna otra cosa que también me cuentan que no se publica, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, por la importancia que tienen, o sea, tratando de ser rigurosos, tienen una importancia fundamental en la creación de la opinión pública. Y por tanto, la opinión publicada, pese a que Felipe González distinguía mucho entre una y otra, pues la opinión publicada tiene enorme trascendencia en la formación de la opinión pública. Y esto el poder lo sabe. El poder lo sabe y el poder trata de comprar, ponle las comillas que quieras, pero trata siempre de comprar de alguna manera, no necesariamente con dinero, pero se puede comprar también pues a través del convencimiento, en fin, de la persuasión, pero trata siempre de convencer a los artífices de la creación de opinión pública de las bondades de su manera de gobernar. Hay otros que lo hacen de una forma mucho más chabacana, mucho más hortera, como por ejemplo pues los gobiernos tradicionalmente de Cataluña lo han hecho así. Es decir, si tú te fijas en este momento, si tú te vas a los distintos despachos, a las distintas administraciones de Cataluña, de la Generalitat, verás unos determinados periódicos que están allí. ¿Pero por qué? Porque la Generalitat está suscrita. ¿Y por qué está suscrita? Pues porque las suscripciones son la única manera de que esos medios sobrevivan y sobrevivan como lo están haciendo. Evidentemente, luego cuando el gobierno catalán decide que hay que hacer un editorial unitario, pues ahí salen 12 periódicos con la proclama del único editorial. Yo creo que sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí, el famoso editorial. Eso es. Del estatuto. Exactamente, ¿no? Entonces, en España, a nivel de Madrid, eso es mucho menos pronunciado, muchísimo menos pronunciado. Pero, hombre, no podemos negar que, a ver, aquí, ¿cómo se crea La Sexta? Finalmente, lo que ocurre es que los gobiernos que intentan hacer determinadas composiciones, luego les sale el tiro por la culata. Es decir, yo antes he relatado cómo a nosotros no se nos dejó participar en condiciones honorables en la constitución del Grupo Radio Blanca y luego, sin embargo, el Grupo Radio Blanca vino a nosotros. Es decir, nos hicimos con él, bien que en vía de convenio, no como propietarios, pero eso es así. Zapatero crea La Sexta con Roures por hacerle un favor a un determinado entorno políticamente favorable, y mira por dónde ahora La Sexta, ¿a dónde va? A pedir a Antena 3. Antena 3. Se creó en su día lo que fue Canal Plus y La 4 como resultado de la apertura. Bueno, y todo eso, CNN Plus no, pero lo demás, ¿a dónde ha ido? A Telecinco. Quiero decir que cuando los gobiernos se meten a meter la mano, digamos, marranear en los medios de comunicación, durante un tiempo más o menos, pues sí, pero luego, por regla general, las cosas le suelen salir torcidas. El gobierno Aznar se metió en aquella desdichada operación de la vía digital, con Telefónica y con Pedro J. Ramírez, por fastidiar directamente al Grupo Prisa, Es decir, ahí había un intento muy claro
de segarle la hierba lo más posible al señor Polanco y al señor Cebrián. Si somos objetivos, tenemos que decirlo así. Y bueno, y al final, ¿por dónde salió el asunto? Pues salió por donde tenía que salir, porque en esa pelea absolutamente cruel, pues todo el mundo perdía plumas, perdía pelos en la gatera, se dejaba pelos en la gatera, y al final, pues viene el señor Alierta, que sucede al señor Villalonga, y dice al señor Polanco, venga, va, que te lo arreglo. Y ahí quedó, y ahí quedó. Y la Onda Cero de mis amores, pues formó parte de un pacto raro entre el primer gobierno Aznar y la cúpula de la ONCE, y yo creo que la malbarataron metiéndola en aquella operación del Grupo Telefónica. La ONCE de Planeta. Sí, pero el pobre Lara no tiene culpa de que se lo pusieran en bandeja. Quiero decir que... García dice que fue una concesión a dedo del gobierno Aznar, lo de darle Onda Cero al final a Planeta. Estas cosas, yo eso no lo conozco. Lo que sí sé es que a la cúpula de la ONCE se la indujo, entre comillas, o de la inducción, a que malvendiera la cadena al Grupo Telefónica. Yo creo que fue un error. Creo que la ONCE, incluso aunque hubiera tenido que ceder la mayoría, la ONCE debió quedarse con un porcentaje accionarial de referencia dentro de la cadena. No debió haber abandonado nunca eso. Pero lo cierto y verdad es que estamos hablando de operaciones que siempre han intentado los gobiernos y que siempre han resultado a medio y largo plazo fallidas. Bueno, pues también hemos hecho un repaso bastante amplio por muchos nos le agradezco que nos haya aguantado todo este tiempo y esperamos volver a tener por aquí más adelante. No, hombre, cuando tú quieras, y espero, yo no, lo que he explicado no lo he explicado para que nadie se moleste, sino porque, bueno, pues ya que tú me has brindado esta oportunidad de contribuir a explicar la historia reciente de algo de los medios de comunicación, pues yo he querido hacerlo con veracidad. No pretendo molestar a nadie, pero sí me gusta decir la verdad, o al menos la verdad que yo viví. Si hay detalles, aspectos que a mí se me hayan podido escapar, pues otros vendrán que rellenarán esos vacíos. Espero que sea así. Y me gustaría un día que alguien fuera capaz de constituir una especie de mesa de debate histórico, porque yo estaría encantado de participar. Pues no es una mala proposición, y además a uno que se ha apasionado en esta historia, pues me la apunto. Gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Gracias a vosotros.